Hablemos de la diabetes mellitus. Es una enfermedad metabólica que se caracteriza por niveles altos de glucosa en la sangre. Y su prevalencia, está creciendo a una velocidad impresionante en todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en su ciencia. Vamos a desglosarla desde la molécula hasta lo que vemos en la clínica. Para que este análisis tenga orden, lo dividimos en 5 puntos clave. Primero, vamos a sentar las bases con un panorama del metabolismo. Después, entenderemos cómo se regula la glucosa normalmente. Luego, veremos qué pasa cuando todo este sistema falla. Analizaremos las intervenciones con medicamentos y, para cerrar, echaremos un vistazo hacia el futuro del tratamiento. Bien, empecemos por la definición formal. La diabetes mellitus es en realidad un grupo de enfermedades metabólicas. Todas tienen en común la hiperglucemia, o sea, el azúcar alta en sangre. Esto pasa por defectos ya sea en la secreción de insulina, en su acción o a veces en ambas cosas. Aunque hay varios tipos, nos vamos a concentrar en los 3 más comunes, la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. Muy bien, entremos en materia. Para poder entender la diabetes, es absolutamente esencial comprender primero cómo nuestro cuerpo administra su combustible principal, que es la glucosa. Pensemos en ello como la economía energética del cuerpo. El cuerpo es una máquina de equilibrio, y para mantener los niveles de glucosa estables, o sea, en homeostasis, utiliza 4 procesos clave, principalmente en el hígado y los músculos. Primero, la glucólisis, que es básicamente romper la glucosa para sacar energía, para obtener ATP. Luego, cuando comemos y hay glucosa de sobra, el cuerpo la almacena en forma de glucógeno. A eso le llamamos glucogénesis. ¿Qué pasa si estamos en ayuno o haciendo ejercicio? El cuerpo recurre a esas reservas y rompe el glucógeno para liberar glucosa a la sangre. Eso es la glucogenólisis. Y si el ayuno se alarga mucho, el cuerpo tiene un plan B, la gluconeogénesis, que es fabricar glucosa nueva a partir de cosas que no son carbohidratos, como el lactato o aminoácidos. Es un sistema de regulación constante y muy elegante. Y ¿quién dirige toda esta orquesta metabólica? Pasemos a ver cómo el cuerpo logra ese equilibrio tan fino. Todo esto se maneja a través de un sistema de control hormonal que es sumamente preciso. Aquí tenemos a los 2 protagonistas principales, ambos producidos en el páncreas, la insulina y el glucagón. Son como el yin y el yang de la glucosa. La insulina, que la producen las células beta, sale a escena cuando el azúcar en sangre sube, por ejemplo después de comer. Es la hormona que dice, «Hey, células, abran la puerta y guarden esta glucosa». Por otro lado, el glucagón, de las células alfa, hace todo lo contrario. Se libera cuando el azúcar baja y le ordena al hígado que libere la glucosa que tiene almacenada para que los niveles vuelvan a la normalidad. Ahora, este mecanismo de abrir la puerta es fascinante. La glucosa no puede entrar a las células así como así. Necesita unas puertas especiales, unas proteínas que se llaman transportadores de glucosa, o GLUTs. Algunos, como el GLUT1 o el GLUT3, están siempre abiertos en tejidos como el cerebro, asegurando un suministro constante. Pero el jugador clave aquí es el GLUT4, que se encuentra en el músculo y en el tejido graso. Este transportador está, escondido dentro de la célula y solo sale a la superficie, a la membrana, cuando la insulina se lo ordena. Es la puerta principal que se abre después de comer para que toda esa glucosa entre y se utilice o se guarde. Ya vimos cómo debería funcionar todo a la perfección. Es un sistema increíblemente coordinado. Pero, ¿qué pasa cuando este mecanismo, tan finamente calibrado, empieza a fallar? Aquí es donde entramos al terreno de la fisiopatología. Este es el concepto central, sobre todo en la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto a nivel molecular? Que la señal de la insulina, aunque esté presente, no se transmite bien dentro de la célula. Las células del músculo, del hígado y del tejido graso se vuelven, por así decirlo, sordas al mensaje de la insulina. La consecuencia, el transportador GLUT4 no se mueve a la superficie de la célula, la glucosa no puede entrar y entonces se empieza a acumular en la sangre. Y ahí tenemos la hiperglucemia. Y aunque el resultado final en ambos tipos es el mismo, o sea, la glucosa alta, el origen, la causa, es totalmente opuesto. La diabetes tipo 1 es un problema de deficiencia absoluta. Es una enfermedad autoinmune donde el propio cuerpo destruye las células beta del páncreas y simplemente deja de producir insulina. Cero insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 empieza como un problema de resistencia. Al principio, el páncreas intenta compensar esa sordera de las células produciendo muchísima más insulina. Pero con el tiempo, esas células beta se cansan, se agotan y ya no pueden mantener el ritmo, lo que lleva a una deficiencia de insulina, pero relativa. Profundicemos un poco más en la tipo 1. Como decíamos, es una enfermedad autoinmune. Los linfocitos T del propio paciente se confunden y atacan específicamente a las células beta del páncreas para destruirlas. Esta destrucción lleva a una deficiencia total, absoluta de insulina. Sin insulina,
células. Y, para colmo, el cuerpo entra en un estado de inanición y empieza a quemar grasa de forma descontrolada. Este proceso genera unos compuestos ácidos llamados cuerpos cetónicos. Cuando se acumulan, la sangre se vuelve ácida, y eso es la cetoacidosis diabética, una emergencia médica que puede ser mortal. Ahora, en la diabetes tipo 2, la historia es muy diferente. Aquí no hay un ataque autoinmune. Es una mezcla compleja de una predisposición genética con factores ambientales. La obesidad, comer mal, no moverse, el sedentarismo, son factores de riesgo potentísimos que promueven esa resistencia a la insulina de la que hablábamos y terminan por agotar al páncreas. ¿Y cómo sabemos cómo ha estado el control de la glucosa a largo plazo? Para eso tenemos una herramienta clave, la hemoglobina glicosilada, o HbA1c. Esta prueba mide qué porcentaje de la hemoglobina de los glóbulos rojos se ha azucarado. Como los glóbulos rojos viven unos 3 meses, la HbA1c nos da una foto promedio del nivel de glucosa en sangre durante ese tiempo. Es fundamental tanto para diagnosticar como para dar seguimiento a la enfermedad. Ok, ya entendimos la fisiopatología, la raíz del problema. Ahora vamos a la parte de las soluciones. ¿Cómo podemos intervenir con medicamentos en puntos específicos de este sistema que está fallando? Para la diabetes tipo 1, la lógica del tratamiento es muy directa. Si el cuerpo no produce insulina, pues hay que dársela desde fuera. La terapia con insulina exógena es la piedra angular del tratamiento y es literalmente lo que mantiene a los pacientes con vida. No hay opción. Para la tipo 2, la cosa cambia. El medicamento de primera línea, el que casi siempre se usa para empezar, es la metformina. Su principal mecanismo de acción es muy interesante. Inhibe una parte de la mitocondria en las células del hígado. El resultado, el hígado produce menos glucosa, específicamente frena la gluconeogénesis. Además, como acción secundaria, ayuda a que los músculos y otros tejidos se vuelvan un poco más sensibles a la insulina. Y algo muy importante, por sí sola no causa bajones de azúcar. Otro grupo de medicamentos son los secretadores. Su estrategia es básicamente exprimir al páncreas para que libere la insulina que todavía le queda. Aquí tenemos a las sulfonilureas y a las meglitinidas. La diferencia clave entre ellas es que las meglitinidas actúan mucho más rápido y su efecto depende de que haya glucosa presente. Esto es una gran ventaja porque reduce significativamente el riesgo de hipoglucemia, o sea, de los peligrosos bajones de azúcar. Este grupo de fármacos es súper interesante porque juega en una cancha totalmente distinta, el riñón. Los inhibidores de SGLT2 actúan bloqueando un canal que se encarga de reabsorber la glucosa que se filtra en los riñones. Al bloquearlo, hacen que el exceso de glucosa, en lugar de regresar a la sangre, se elimine por la orina. Lo genial de este mecanismo es que es completamente independiente de la insulina. Y además, se ha visto que tienen beneficios importantísimos para el corazón y los propios riñones. Luego tenemos los agonistas del receptor de GLP-1. Estos medicamentos son muy inteligentes. Imitan a una hormona que producimos en el intestino llamada GLP-1, que se libera cuando comemos. Estos fármacos hacen varias cosas. Le dicen al páncreas que libere insulina, pero solo si la glucosa está alta. Los hacen muy seguros. También le dicen al páncreas que no libere glucagón, hacen más lento el vaciado del estómago y hasta nos hacen sentir más satisfechos. Son muy completos. Y finalmente tenemos a las tiazolidinedionas o TZDs. Estos son los sensibilizadores de insulina por excelencia. Su trabajo es atacar directamente la raíz del problema en la diabetes tipo 2, la resistencia. Activan un receptor dentro del núcleo de las células, el PPAR-gamma, y esto modifica la expresión de genes que mejoran la sensibilidad a la insulina, sobre todo en el tejido graso y en el músculo. Básicamente, hacen que las células vuelvan a escuchar a la insulina. Hemos hecho un recorrido bastante complejo, ¿no? Desde la bioquímica básica hasta la farmacología más específica. Pero la ciencia no se detiene. Miremos ahora hacia dónde se está moviendo el tratamiento de la diabetes. Entonces, para llevarnos lo más importante a casa. Primero, la diabetes es una falla en el sistema que regula la glucosa. Segundo, la tipo 1 es un problema de no hay insulina, mientras que la tipo 2 es principalmente un problema de la insulina no funciona bien. Tercero, los tratamientos modernos son una maravilla porque atacan la enfermedad desde muchísimos ángulos distintos. Y cuarto, y esto es crucial, ningún medicamento funciona solo. El manejo siempre debe combinar los fármacos con cambios en el estilo de vida.